¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de Se hace turismo al andar, el programa de turismo de Comarca Sí, el canal comunitario que estamos tratando de llevar adelante con distinta oferta de programas. Hoy vamos a tratar un tema con nuestro invitado, que con otros invitados lo hemos conversado, porque está soslayando siempre, básicamente gente vinculada al sector público, y que tiene que ver con el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que lleva adelante el MINTUR. El FES tiene un nombre complicado en la sigla, y estamos con el magíster Germán Baker, que es coordinador del plan. Así que, Germán, te agradezco que participes en nuestro programa. Al contrario, muchas gracias. Tenemos que empezar siempre por lo elemental, que es saber qué es este Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. ¿Cómo no? En realidad, en el año 2004, Argentina obtiene su ley de turismo, su ley a nivel país, con la particularidad, aparte fue una ley aprobada por unanimidad por todos los sectores, con lo cual se le dio un marco institucional a esta actividad que quienes hace muchos años que estamos vemos que a veces teníamos como que lidiar con las dificultades de no tener un marco ordenatorio. Y dentro de ese marco, uno de los artículos manda a lo que sería la autoridad de aplicación de la ley, en este caso el Ministerio de Turismo de la Nación, a realizar el diseño de un plan estratégico, es decir, establecer de alguna manera los horizontes de objetivos estratégicos para la política turística del país. En aquel momento la ley dice en el término de un año, se logra tener el plan en ese término, en junio del 2005, de alguna manera ser el primer documento de lo que sería este plan que se llama Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. El plan fundamentalmente lo que hace es poner en común cuál es la visión que tienen los destinos turísticos, las provincias, la nación, el sector empresario, respecto a la marcha del turismo y sobre todo con una idea, con una vista a un largo plazo, es decir, claro, no estar tan sometido a veces a las coyunturas y las complicaciones que el corto plazo trae, sino decir, bueno, en qué cosas estamos de acuerdo para el largo plazo. Así que bueno, la versión inicial del plan fue en el 2005, el plan se actualizó en el 2011, se vuelve a actualizar este año porque el decreto que reglamenta la ley dice que cada 3 años tenemos que actualizarlo, la primera nos llevó un poco más de tiempo y cada actualización de alguna manera implica también volver a rediscutir con los actores del sector qué queremos, a dónde vamos, recopilar la experiencia que hemos tenido hasta acá y qué cosas de alguna forma vamos dándonos para consolidar al turismo realmente como un sector importante de la economía del país. Bien, ¿Cómo vos estuviste más o menos desde el principio? Estuve desde el principio, pero no en este rol. A mí me tocó en el 2004 estar en otro rol, pero sí formando parte de esto. ¿Cómo es ese? A ver, los que tenemos algunos años, sabemos que el tema de lo estratégico, de los planes, muchas veces hay planes que se escriben, ¿no? Hay grupos que arman planes y no consultan y después, generan ruido en los territorios. La forma de construirlo del FES fue diferente. ¿Por qué no contás un poquito cómo fue el inicio, qué trabas tuvieron? Tal cual. Bueno, lo central de lo que fue poner en marcha el plan del 2004, en aquel momento el hoy ministro Enrique Meyer era secretario de Turismo, claro, y de alguna forma se concibe el desarrollo del plan como con 2 grandes elementos. La primera, un carácter federal, es decir, que el plan estuviera recopilando, recogiendo, integrando la visión de todo nuestro país, de todas las provincias, de todas las jurisdicciones, y por el otro lado que tuviera la característica de ser participativo, es decir, no solamente una consulta de índole institucional, sino claro, dar espacio al sector empresario, al sector académico, a los legisladores. Entonces esto eso significó en aquel momento estar en encuentros que se hicieron en todo el país. Yo, por eso te decía, en aquel momento, en el año 2004, 2005, me tocó, yo era secretario de Turismo en un destino de la provincia de Neuquén, Villa La Angostura, y me tocó recibir el taller de toda la Patagonia del plan allí, claro, en Villa La Angostura. Y realmente fue un ejercicio muy rico, en una instancia en donde todavía, como vos bien planteás,
el tener un plan estratégico, un plan de largo plazo, un plan donde lo técnico fuera sustantivo, pero lo participativo también, claro, que la iniciativa viniera de lo político, parecía como que, bueno, sí, nos juntamos, hacemos un plan, pero después queda... Acá me lo bajan, decía. O te lo bajan, tal cual, o te lo dejan, viste, queda el libro muy bonito, archivado en el anaquel de la biblioteca de los funcionarios y nunca se hace nada al respecto. Y la verdad que sin duda, cuando el plan se hace de manera federal, participativa, además la misma gente se apropia, lo hace carne, con altibajos, con dificultades, con las coyunturas propias que hay en el ejercicio de la gestión, digamos, pero sí lo que se logró con esto es que hoy por hoy el plan de alguna manera sea una referencia estratégica, insisto, para todos los que formamos parte del espectro de la actividad, incluso un plan muy reconocido, uno de los primeros planes en esta instancia de gestión que tuvo un sector. Después vinieron el plan de industria, el plan de agro y demás, pero el plan de turismo fue uno de los pioneros en el tiempo. Bueno, y de alguna manera nos reconocen los otros sectores como ser los decanos en ese sentido. Bueno, no es poca cosa. Yo creo que no es poca cosa. Siempre el turismo es la cenicienta en toda esta... Vos sabés que sí, bueno, vos lo sabés bien. Y aparte de un sector que bueno, que también en la consideración a veces de otros sectores parece un sector más informal, no sé, una actividad que está vinculada al ocio. Absolutamente. Parece como que fuera contradictorio cuando voy a hacer un plan para ver cómo ordeno el trabajo que hago, ¿no? Yo creo que hoy por hoy ya se ha reconocido la serie de virtudes que el turismo tiene como generador de empleo, como generador de recursos y divisas, como redistribuidor en el territorio de los ingresos también. Entonces, nada, ya hemos recorrido un camino en estos 10 años que ha permitido consolidar al sector en su conjunto y como yo creo que te decía antes, no me imagino, más allá de las coyunturas electorales, de los cambios de gestión y demás, que obviamente se van a dar, no tener un plan de turismo. Claro. Habrá un plan con otro sesgo, con otra orientación, con una filosofía más acá o más allá, pero digamos, creo que ya se ha consolidado el tema de que tener una visión de mediano y largo plazo consolidada en un plan ya forma parte de la política turística del país, ¿no? Como política de Estado. A tu juicio hay, si bien es abierto, porque incluso ha participado la comunidad, ¿no? Sí, también. Bien, ¿cómo ves, cuáles son los actores principales que de alguna manera tendrían que, o han tomado la posta para que esto se mantenga este ritmo, digamos, ¿no? Porque digo, esto va y viene, hay municipios que por ahí les cuesta mantener, por ahí participan puntualmente en una acción, pero siempre hay una locomotora que, fuera del rol de ustedes, seguro, digamos, ¿no? Que son los conductores técnicos y políticos. Seguro. Sí, creo que los grandes socios en esto somos, por un lado, la gestión pública nacional, que es a través del MINTUR. El otro gran socio estratégico, digamos, es el CFT, que es el Consejo Federal de Turismo, que es la mesa de todos los secretarios y ministros de turismo de las provincias. CFT cada 2 meses sistemáticamente se reúne y acuerda y digamos, analiza y debate los aspectos a nivel de las provincias de la política turística federal. Y el otro gran socio es la Cámara Argentina de Turismo, que representa a todo el sector empresario, con todas las distintas asociaciones, la FEGRA, AVIT, JURCA, es decir, una serie de actores del espectro empresarial, obviamente desde su rol, desde su función. Y lo que se ha sumado ya estaba de alguna manera en lo que fue en la génesis del plan en el 2005, 2004, 2005, pero ahora está mucho más consolidado, que es la participación más institucional del sector académico, el sector que trae la visión del pensamiento, la reflexión más académica. Vos sabés que se ha institucionalizado una red de educación con participación de muchas universidades del sector público y privado. Y bueno, de esta sinergia es que de alguna forma van, como vos decías, van como empujando, cada uno desde el rol que le toca, pero va empujando la construcción del plan y la implementación del plan, ¿no? Claro. No sirve de nada, yo tengo un plan, digo, mira, vamos a hacer esto, y después la gestión no acompaña en hacer aquello que hay que hacer, ¿no? Entonces, el sector público del país, el sector público de las provincias representado en el CFT, a través de las provincias, los destinos turísticos, las localidades, que como bien vos
planteabas, hay algunas con más historia, con más espalda, con más estructura, Claro. y hay otros que de pronto a veces pueden, a veces no, a veces se suman, a veces no. Lo más importante es que todos en alguna forma siempre están convocados a intervenir, a Claro, participar. ahí tenemos, me dejaste habilitado un tema de las asimetrías que tenemos en el país, ¿no? Digo, asimetría de todo orden, porque hay por ahí destinos más desarrollados, con más marca, con más trayectoria, y también el tema de cómo trasladarse, porque estas cosas se hacen encuentros en algunos lugares y con algunos, no todo el mundo tiene facilidad para trasladarse y para... ¿Cómo manejan este tema de las asimetrías? Mira, nosotros, sin duda, por un lado es eso que vos decís, pero por el otro lado está también la representatividad, porque en alguna escala uno no puede pensar, mira, traigo los 1.500 Claro. municipios vinculados Lógico. a la actividad turística, más las provincias, más... son como dos cuestiones. En ese sentido, nosotros buscamos que hubiera un equilibrio en la representatividad de cada una de las provincias en los encuentros que hicimos el año pasado, que fueron los foros de diálogo sectorial, donde de alguna manera analizamos la realidad del turismo nacional y empezamos a poner las bases de la actualización del plan que yo te contaba que hacemos este año. Y también, la verdad que hubo una inversión fuerte por parte del Estado Nacional, de nuestro área, para facilitar justamente que los representantes que estaban comisionados para ir, no hubiera un impedimento de recursos para que no pudieran ir. Claro. ¿no? Entonces, se facilitó todo aquello para que los representantes que cada una de las provincias elegía, del sector empresario, de los privados, de lo académico y los municipios, pudieran estar de forma tal de que también la representatividad no fuera como sesgada, ¿no? Que es lo que vos decís, a veces los que pueden van, Claro. de alguna manera imponen su punto de vista también, Claro. y el sesgo se va tomando siempre para ese lado. Nosotros una de las consignas que el plan ya tiene desde el 2005 es la distribución equilibrada de la demanda en el espacio turístico, de la oferta y de la demanda. Es decir, a nosotros nos interesa, nosotros somos un país extenso y grande, cada vez se incorporan más destinos turísticos y áreas turísticas al país, y a nosotros nos interesa que la demanda no se concentre en los destinos más importantes que el país tiene. Que los elija, por supuesto, Iguazú, San Carlos de Bariloche, la costa, pero que también elija Formosa o Catamarca o lugares de San Juan o lugares de Santa Cruz, es decir, que empiece a tener la visión más amplia, y para eso sin duda una serie de factores que van permitiendo que son la mejora de la conectividad aérea, pero sin duda el camino es un camino largo para recorrer. En este sentido, el tema de los foros lo hacen justamente, son regionales, ¿no? ¿Y vienen varias ediciones en el año? ¿O? No, nosotros en realidad los foros fue una dinámica que se concibió el año pasado para cumplir con la instancia participativa que dice el plan. Nosotros cada 3 años actualizamos el plan y hicimos el foro el año pasado para actualizar este año. Lo que sucedió es que la verdad que nos fue tan bien y el ámbito fue tan bueno, no solamente para la información que nosotros queríamos que se genere, sino para el intercambio de las experiencias, para conocerse dentro de la región y demás, que ya tenemos como el planteo de que lo hagamos año a año, digamos. Así que estamos analizando si podemos tener como esa instancia de diálogo sectorial, como vos bien dabas la pauta recién. En cada una de las regiones se hizo uno, o sea que fueron en total 6, 7, porque en una de las regiones hicimos 2. Y bueno, si vemos que lo podemos institucionalizar, nos parece realmente que es muy bueno, porque en ese diálogo, de alguna manera, vos ponés más cerca la política de la realidad, digamos, ¿no? O sea, no hay esa separación tanto entre quien gestiona y quien está en la coyuntura, en la trinchera, el día a día, administrando las problemáticas con el turismo, con el lugar, Entonces, en ese diálogo, la verdad que la construcción el año pasado fue muy buena y vamos a ver si lo podemos sostener. Bárbaro. Bueno, estamos conversando con Germán Bakker, que es el coordinador del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. A veces me cuesta, es largo. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, seguimos en Se hace Turismo al Andar. Me olvidé decir al principio que este programa cuenta con el auspicio de la Asociación Turismo y Ambiente.
Bueno, Germán, habías comentado, yo te había consultado y me habías hablado de las actualizaciones del plan. Así es. ¿Cómo se dan estas actualizaciones? Porque seguramente tienen que ver con una apoyatura de ustedes de orden técnico y político siempre. Y bueno, pero deben tener una mecánica que, bueno, tiene que adaptarse también a los distintos escenarios, ¿no? Tal cual. Mira, me das pie con eso para... Hay un amigo que es un catedrático de todo el tema de la planificación, que él dice que en realidad las planificaciones se construyen básicamente como un triángulo que tiene 3 respaldos. Uno es el respaldo de lo social, claro, que es la instancia que yo te comentaba antes, fuimos recorriendo con estos foros de participación en todo el país. Un lado que tiene que ver con el respaldo de lo político, es decir, que quienes toman las decisiones finalmente y tienen la autoridad y la representatividad lo hagan. Y uno que tiene que ver con lo técnico, es decir, los 3 lados del triángulo han de estar equilibrados y fortalecidos para que la planificación llegue a buen puerto. En ese sentido, lo participativo o social, que es lo que ya te comenté, lo político sin duda, porque aparte eso, como te contaba antes, está instalado dentro del mismo, de la misma forma que la ley tiene de expresar la política turística a través de un plan, o sea que hay un mandato de ley para que Argentina tenga un plan. Y después está la pata técnica. La pata técnica, con toda la información que nosotros se constituyó, se generó el año pasado a través de estos foros, los formateamos dentro de un equipo técnico que tenemos en el Ministerio y que articula con equipos técnicos de las provincias. Que te hago una interrupción porque Dale. a mí me impresiona, yo soy de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, que tampoco somos muchos, pero me impresiona el grupito, porque a veces se piensan en estados macro, con mucha gente que está. Y el ritmo que tiene el Ministerio de Turismo de la Nación, no les voy a hacer propaganda gratis, pero como yo soy un entusiasmado y un defensor del Estado, es un grupo muy chico que trabaja. Es un ministerio muy chico, de hecho hoy tiene una estructura muy semejante a la que tenía como secretaría, habiendo asumido muchos más roles, lo cual hace que en general es todo un equipo muy comprometido con la camiseta muy puesta y que le gusta mucho lo que hace y que disfruta mucho lo que hace, pero sin duda también, como el ministro dice, es un equipo país, no es solamente el equipo del MINTUR acá, del ministerio, sino que es el equipo de cada una de las provincias con los que interactuamos. Vos seguramente interactuás con la red de capacitación que hay también con todos los técnicos y referentes de formación en el país. Lo mismo pasa con la promoción. Nosotros tenemos nuestra propia red de referentes de planificación. Pero sí, la verdad que el del MINTUR es un equipo bastante chico. En el caso nuestro somos un equipo de 6, con los que hacemos toda la actualización del plan, pero apoyados mucho con, como yo te planteaba recién, con los técnicos y con el equipo, no solamente del MINTUR, sino de las provincias. Lo que vamos a hacer ahora, la idea es terminar la actualización del plan para septiembre, octubre de este año, terminada la instancia de la participación, que fue la de los foros, una serie de análisis técnicos que tienen que ver, por un lado, analizar las estrategias y los planes de otros países, eso se llama benchmarking, digamos, que tiene que ver con decir, bueno, cuáles son las mejores prácticas, qué cosas yo debería ver de los países que a lo mejor están teniendo una política exitosa en ciertas cuestiones, más allá que la verdad que nos cabe el orgullo de que muchos otros países nos miran a nosotros y de alguna manera hacen ese ejercicio de ver Argentina cómo ha avanzado y andado en estos 10 últimos años de gestión. Otro es tomar el conocimiento experto. Nosotros vamos a hacer una especie de panel de expertos, es decir, de las personas que consideramos, tanto dentro del país como algunos externos, que pueden estar viendo las grandes tendencias del turismo para los próximos 20, 30, 50 años. Claro. La verdad que hoy esas cuestiones cambian en materia de comunicación, en materia de cómo los turistas eligen los viajes, cómo se comunican, es decir, hay cuestiones que a veces escapan a lo que uno domésticamente tiene como información. Por el otro lado es un gran análisis de lo que nosotros llamamos el escenario actual, es decir, cómo estamos, cómo hemos digamos, recorrido el camino de los últimos años en cuanto a ocupación hotelera, en cuanto a formación de recursos humanos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y con todo eso lo que se define es lo que nosotros llamamos un cuadro estratégico, es decir, un cuadro que imaginamos va a tener entre 15 y 20 grandes objetivos estratégicos,
que después se acompañan con acciones, es decir, para conseguir estos grandes objetivos, qué acciones vamos a llevar a cabo, obviamente qué necesidad de recursos hacen falta para que se lleve a cabo, qué centros de responsabilidad hay, es decir, mira, esto hay que hacerlo muy bien, con este recurso muy bien, quién tiene la responsabilidad de hacerlo, claro. A veces será la nación, a veces las provincias, a veces los empresarios, claro. A veces... y después lo que se llama un sistema de indicadores, es decir, una serie de elementos más de índole técnico que me permiten saber si en el andar para conseguir los objetivos estoy siguiendo el camino correcto o me estoy yendo para un lado que no es, ¿no? O sea, yo dije, supongamos, voy a generar mayores oportunidades de empleo para el sector y resulta que voy tomando normas desde el sector público que restringe la capacidad de las empresas de tomar empleo. Entonces hay como una contradicción que yo tengo que resolver. Si no, mira, yo tengo que facilitar como Estado la creación de empleo, obviamente dentro del marco de la legalidad y con todas las condiciones que para crear empleo hay que tener, pero no poner un exceso de trabas que digamos, van en contra del propio objetivo que yo tengo, ¿no? Claro. Así que imaginamos que todo el proceso va a estar resuelto, ya te decía, para agosto, septiembre, y en octubre, en la actualización del 2011, tuvimos la suerte de que digamos, se diera a conocer el documento de actualización en la Casa Rosada con la señora presidenta y digamos que el eje central de esa actividad fuera el plan. Anhelamos obviamente este año hacer lo mismo, con el gran valor institucional que eso tiene. O sea, yo digo que el presidente de la Nación, esta presidenta, ojalá el que venga, digamos, ¿no? Tome al turismo como una política de Estado y se haga carne de su plan estratégico, a mí que hace mucho que estoy en esto, me pone súper contento. Absolutamente. Sí. A nosotros nos sorprende gratamente visitar a la escala de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que algunos intendentes, por ejemplo, ayer estuvimos en San Antonio de Areco y vino el intendente y, digamos, y no vino para saludar nomás. Claro, vino sabiendo a qué venía. ¿Viste? A veces vienen y dicen, más, ¿a qué vengo? Industria. Más, digamos, protocolar, claro, tiene que acomodar la cabeza para... No, pero el tipo venía ya acomodado y algunos destacaban que había tenido un discurso fuerte y con contenido. Hablando de esto, yo te quería consultar en relación a que el plan nacional tiene un tiempo, pero también hay provincias que vienen desarrollando otros planes estratégicos o herramientas de este orden. Sin duda. ¿Cómo es el ajuste? Porque creo que es bastante importante que haya un ajuste de las distintas instancias, ¿no? Sin duda. Para hablar el mismo lenguaje y tener la misma estrategia. Nosotros en realidad de la escala federal lo más importante de alguna manera, y es lo que queremos que se resuelva a través de nuestro plan, es la mirada estratégica a largo plazo y la mirada macro. En ese sentido hay una interacción, sin duda, como charlábamos recién, con cada una de las provincias, pero también las provincias tienen, y por suerte lo vienen haciendo, la responsabilidad de hacer la planificación para cada una de sus jurisdicciones, con la particularidad de que en realidad el control sobre el territorio lo tienen las jurisdicciones provinciales y los municipios. Claro. Entonces, a veces más el plan desde el punto de vista federal o nacional lo que tiene es la mirada sobre los grandes comportamientos de la demanda, de la oferta, sobre cómo eso articula con las estrategias de otros sectores. Es decir, nosotros, por ejemplo, coordinamos con el plan estratégico que tiene el MINPLAN, el Ministerio de la Planificación, para saber, bueno, las grandes líneas de inversión, los corredores transnacionales, las vinculaciones aeroportuarias, es decir, cómo va a jugar el país su red de infraestructura y su red de servicios para apalancar sobre eso, ¿no? En general, con la mayoría de las provincias, yo creo que te diría con todas, ha habido una instancia de consulta mutua de ellos hacia nosotros o nuestra hacia ellos, o lo que estamos iniciando un ciclo nuevo a partir de este año, que ya lo vamos a hacer en el 2014 con 4 de las provincias del país, es una asistencia técnica que nosotros le damos a las provincias que van a hacer o la actualización de sus propios planes o la elaboración de sus planes si no lo tienen. Y en ese sentido la asistencia técnica es acompañar a la provincia con la idiosincrasia que tiene, con las necesidades que tiene, con sus equipos técnicos y demás, pero tratar de alinear la política pública de país que está contenida en el plan, en el FEDS, digamos, con las expectativas, las demandas, la riqueza, las
necesidades que la provincia tiene consolidadas en su propio plan. Así que hay mucha interacción y mucho ejercicio también de construcción juntos, ¿no? Que es lo que más fortalece después que uno lo pueda gestionar, insisto, con las responsabilidades específicas y propias que a cada jurisdicción le caben. ¿El sector privado cómo lo está viendo? ¿Esto acompaña? ¿Viste? Porque siempre está en el negocio, entonces como que las cosas estratégicas es como claro, que, como que no. Pero digamos, ustedes nunca plantean que hay que parar para ordenar todo y seguir, digamos, ustedes plantean esto es una cosa que está todos los días abierto. Tal cual. Y hay que ir ajustando, tal cual, pero sin dejar de hacer negocios, digamos, si no tiene... Tal cual. Nosotros en realidad la planificación la concebimos como un andar, digamos, un gestionar en forma permanente, no como un corte en el tiempo, si mira, este es el plan, duro, fijo, rígido. Y en ese plano yo realmente creo que la Cámara Argentina de Turismo como entidad madre, digamos, y a través de ella las otras entidades, en este último año, o en estos últimos 2 años, bueno, la gestión de Oscar Gessi sobre todo se ha visto, han fortalecido mucho, por una parte, la constitución de las cámaras de turismo en cada una de las provincias del país, con lo cual eso te da, yo creo que hoy por hoy, la totalidad de las provincias, o casi todas, ya tienen una cámara de turismo. Antes tenían asociaciones más que nada de hotelería o sectoriales o turismo dentro de la Cámara de Comercio. Hoy por hoy, la Cámara de Turismo de cada una de las provincias le da una entidad institucional al diálogo que permite esto, es decir, salirse de lo legítimo y propio que tiene cada empresario de cuidar su negocio y que le vaya bien, y nosotros aspiramos que así sea, a tener un análisis más institucional, un poco más desapegado de la gestión individual de cada empresario y ver qué cosas son importantes, acompañar desde el punto de vista de la gestión pública, o lo que se da mucho también es qué agenda el mismo sector empresario trae. De hecho, bueno, viste que hubo una reunión con el jefe de gabinete y el ministro nuestro fue también, y se puso sobre la mesa una agenda que el sector empresario tiene, mucho que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? A veces cuestiones, cuestiones como legales, cualquier actividad, como cualquier actividad. Pero también se traen a luz temas ya de un planteo más estratégico. Claro. Y en ese sentido me parece que la dinámica hoy está muy alineada, ¿no? Yo creo que la Cámara ha hecho carne también la necesidad de tener un plan, ¿no? Y se siente parte, no es el plan del ministerio, es el plan de la actividad. Y como plan de la actividad, todos formamos parte, ¿no? En este plan, siempre decimos que las plantas turísticas en general del país, un porcentaje elevadísimo son microemprendimientos, ¿no? Obviamente está contemplado, está porque en esta cuestión de seguir el tema de la competitividad y, ¿no?, formar parte de una estrategia nacional, a veces hay gente que con desarrollos chicos se encuentran como fuera de la película, ¿no? Esto lo tienen contemplado. Que eso nos pasó, Oscar, cuando hicimos los foros, tuvimos mucho cuidado también en que ese sector, como vos decís, de mini pymes o de micro pymes o de empresarios unipersonales, que son muy sustantivos en la materialización de la actividad turística, ¿no? Yo digo, el guía de rafting o el guía de kayak, digamos, en Aluminé, en Neuquén, digamos, le da mucho sustento al producto en su conjunto. Y me interesa saber qué le está pasando, su visión y su punto de vista. Así que nos aseguramos de que estuvieran integrados y convocados. De hecho, nosotros tenemos también una serie de canales interactivos, vía mail, vía web y demás, para ir recogiendo un poco qué está pasando desde el punto de vista de estos emprendedores tan importantes para el sector. Y muchos estaban como sorprendidos de que los hubiéramos convocado, ¿no? Porque decir, mira, obviamente representaban alguna institución, ¿no? O sea, no tanto a título individual, sino decir, bueno, la Asociación de Turismo Aventura de tal lado, la Asociación de Pequeños Emprendedores Gastronómicos de tal otro lado. Sin duda, yo creo que la matriz, digamos, la gran parte del servicio turístico en el país se da con empresarios de esta escala. Por eso es tan importante la acción que el Ministerio hace desde el punto de vista de la formación y la capacitación y el entrenamiento, para cada vez tengan más herramientas para que su servicio sea óptimo y de alguna manera la competitividad de todo el sector se dé de forma integral. Sin duda, importa eso tanto como las grandes inversiones, las inversiones de las cadenas hoteleras o de centros de convenciones o los burós y demás. Pero yo creo que eso es lo que hace que sea tan interesante y tan rico
el armar un plan en nuestro país por la diversidad del territorio, la diversidad del esquema empresarial y por la gran incorporación que al sector van teniendo los destinos y las provincias que, bueno, hace 10 años ni siquiera estaban en el mapa turístico de nuestro país. Bueno, lamentablemente siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Vamos a hacer un reclamo a las autoridades del canal para que nos den más tiempo, pero igual vamos a tener otra oportunidad de charlar con vos, Germán. Bueno, estuvimos con el coordinador del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, el magíster Germán Bakker, y bueno, nos volvemos a ver en otra oportunidad.